Ávila vio cómo sus gentes salían de la fortaleza para situarse lo más cerca posible con sus ídolos. Entre ellos estaba este hombre, Jesús Rodríguez, que ayer ganó a todos menos a uno y que en la etapa de hoy volvería a intentarlo. José Rafael García ve cómo los auxiliares de su equipo sitúan bien su número de rosario. La impresión mía es de que a pesar de que todo el mundo da favorito a Kelly, creo que la etapa de hoy tiene algo que decidir. El puerto de Navacerrada va a ser el juez de paz. Yo doy favorito a Fabio Parra. Bien, creo que es la última oportunidad que tienen los corredores españoles para distanciar a Kelly y sin embargo también creo que pese a los 5 puertos no va a haber opción para ellos. Sinceramente veo al irlandés como favorito número 1. Pues puede ser, no sé, algún corredor fuerte que suba mucho porque al final hay una subida fuerte como Parra, por ejemplo. La etapa de hoy se va a dar por la Sierra Madrileña, son 5 puertos y yo creo que va a ganar al ser muy fuerte. 19ª etapa con 150 kilómetros, salida en Ávila y llegada cerca de Segovia, exactamente en el término de Palazuelos de Eresma, término municipal. 119 corredores fueron los que esta mañana tomaron la salida neutralizada para realizar esta etapa por la Sierra Madrileña, de la que se esperaba mucho, pero que al final no dio para más, porque ni los puertos eran como se esperaba, ni tampoco se planteó toda la batalla necesaria para intentar no desbancar a un líder, sino que el equipo del líder desbancase al hombre que mañana a buen seguro puede ocupar esa posición, sin Kelly. Mientras tanto, por esa neutralización de 5,5 kilómetros, muchas sonrisas entre los componentes del pelotón. A las 13 horas y 6 minutos se dio la salida real a esta 19ª etapa. Se inició con sol en Ávila y, como es habitual, salida rapidísima. Lo intentaron muchísimos corredores, se formó un mini pelotón inicial con 16 participantes y atrás el gran paquete encabezado por los hombres de Faustino Rupérez, por el equipo CAS. Iban saltando unidades del gran pelotón para unirse a esos 16 corredores iniciales. Ahí está Van Brabant, también Francisco Antequera, Gorospe, Gastón, Federico Echave y por detrás el paquete, vean, solo camisetas amarillas en las primeras posiciones. El equipo CAS, al que solo le faltan Thomas Müller, que hubo de abandonar una caída en la primera etapa, y a Celestino Prieto, que se tuvo que marchar en la 13ª también por mediación de una caída. Camino de ese sprint especial de la Cañada, donde Leclerc, Van Brabant y Indurain consiguieron los segundos de bonificación. Antes habían pasado el puerto de Valdelavía, de 4ª categoría, también con Van Brabant como cabeza de este mini paquete delante de Ocaña y de Leclerc. El pelotón llevaba un retraso de 50 segundos. Se había formado un grupo con 11 corredores, entre los que estaban Leclerc, Casajús, Gastón, Chizabas, Ocaña, Welch, Carlos Hernández, Indurain, Antequera, Van Brabant y el italiano Botolo. Del gran grupo se marchan Pedersen y Vicente Belda. Kilómetro 33 de carrera. Por el puerto de la lancha de 3ª categoría, Ocaña, Van Brabant, Leclerc e Indurain fueron los que consiguieron los puntos. Descenso rápido, aunque no demasiado pronunciado, puesto que enseguida se comenzó la ascensión al puerto de la Cruz, al Cruz de Hierro, de 3ª categoría. Todavía pasando corredores, esos dos que se habían escapado antes, a los que se unió Mariano Sánchez. El gran grupo llevaba en ese puerto de la lancha 1 minuto 40 segundos de retraso con respecto al mini pelotón, en el que siempre estaba en la cola el hombre del equipo BH, Francisco Antequera. Lógicamente,
no le interesaba para nada colaborar con los 10 compañeros de fuga. A los 3 que vimos anteriormente, para tratar de conectar con los 10 de cabeza, se les unió el hombre que fue protagonista en la etapa de ayer, Jesús Rodríguez. Y este mini pelotón estaba formado por Rodríguez, Belda, Pedersen y Mariano Sánchez. Y mientras tanto, por detrás, los hombres del CAS, en esa oportunidad con Montoya, tratando de neutralizar esa doble escapada. Por el puerto de la Cruz de Hierro, Benny Van Brabant fue primero por delante de Leclerc, la tercera plaza para Ocaña y a continuación Indurain y el resto de corredores. A 1 minuto 20 segundos pasaron Pedersen y Mariano Sánchez y a 1:35 Jesús Rodríguez y Belda. El pelotón, como siempre con los CAS en primera posición, a 2 minutos 22 segundos. Por la Nacional 110 se llega a la provincia de Segovia, kilómetro 57 de carrera. Hasta ese momento los relevos de los escapados habían sido buenos, excepto Antequera, que lógicamente ahí está, siempre iba a la cola de este mini pelotón. Mini pelotón que veía cómo no lograba abrir hueco con respecto al gran paquete. Estos son los 4 hombres perseguidores que prácticamente tenían a vista de sí a los 10 que marchaban por delante. Y mientras tanto, el gran grupo que se lo tomaba con relativa tranquilidad. Y Anselmo Fuerte, seguido en esa oportunidad por Sean Kelly. Antes de llegar a la meta volante de San Rafael, habría de pasarse por el avituallamiento y el señor Gómez Navarro, don Javier, secretario de Estado para el Deporte, que hoy siguió la carrera. Volverá a estar con todos nosotros el próximo domingo. A punto están ya de dar alcance estos 4 escapados a los que marchaban por delante. La fusión se realizó después del avituallamiento. Cuando el pelotón pasó bajo la pancarta, su desventaja con respecto a los escapados era exactamente de 3 minutos. La meta volante de San Rafael iba a ver cómo de nuevo un corredor del Zahor, ese Benny Van Brabant, ocuparía la primera posición, aunque ahora era Vicente Belda quien marchaba dando el relevo. Por San Rafael, Van Brabant pasó por delante de Mariano Sánchez y de Bótolo. Se iniciaba el ascenso al Alto de los Leones, de segunda categoría, pero por el lado fácil. Por tanto, aquí tampoco se iba a romper la carrera, que hasta ese momento estaba resultando bastante cómoda para los hombres que se jugaban algo en la general. El pelotón siempre comandado por los hombres de Faustino Rupérez, a 2 minutos 10 segundos de Van Brabant, que fue el primero que cruzó bajo la pancarta. Y en las últimas posiciones hemos visto al alemán del equipo Teka, Peter Hills, campeón de la República Federal de Alemania.
Una vez más, los hombres de Faustino Rupérez comandando la carrera. Y ese mini pelotón, que recordemos estaba formado por Carlos Hernández, que está en sus pantallas, Leclerc, Casajús, Gastón, Chizabas, Ocaña, Welz, Hernández, Indurain, Antequera, Van Braban, Bótolo, Belda, Pedersen, Mariano Sánchez y Jesús Rodríguez, pasó bajo la pancarta del Alto de los Leones con Mariano Sánchez en primera posición, mientras que Laudelino Cubino estaba en el pelotón principal guardando las espaldas a su compañero y jefe de fila en estos momentos, el líder. Cuando vemos como otro compañero de Anselmo Fuerte, Roberto Córdoba, intenta marcharse del pelotón. Un nuevo hachazo del BH, pero al que respondieron perfectamente los compañeros de Sean Kelly. El descenso, merced al perfecto estado de la carretera, fue muy rápido y de nuevo ataques ya ascendiendo el gran grupo el Alto de los Leones. Lo intenta recio y a su rueda salta Federico Echave. El Kelme había puesto primero en liza a Gastón, después a Belda, ahora recio. Que entró en ese Puerto de los Leones con una desventaja de 1 minuto 40 segundos, mientras que el pelotón lo hizo con una desventaja de 1 minuto 55 con respecto al pelotón que marchó por el camino ya de la meta volante de Guadarrama, con Benny Van Braman también en primera posición, por delante de Bótolo y de Mariano Sánchez. Ya no figuraba en ese primer paquete Jesús Rodríguez, que se había descolgado. Caída de Juan Martínez Robleda cuando se bajaba a 95 kilómetros a la hora, según se nos comunicó. Afortunadamente, el corredor se ha repuesto de esta caída y rápidamente Félix Cabezas, uno de los doctores de la Vuelta, ayudando, auxiliando al accidentado. Por el sprint especial de Villalba, primero fue Leclerc, delante de Recio, y la tercera plaza para Mariano Sánchez. El pelotón, siempre encabezado por los hombres del CAS, a 1 minuto 28 segundos. Camino del puerto de Navacerrada, cuya cima estaba en el kilómetro 125 de carrera. Vicente Belda queda descolgado también después del trabajo realizado de ese mini pelotón. Y 3 hombres que habían saltado del gran paquete. Se trata de Chozas, Urruti y el italiano Chiappucci. Aventajaron en 30 segundos a ese gran paquete. En el ascenso a Navacerrada se van perdiendo unidades hasta que se quedan solamente estos 2 hombres. Ángel Ocaña, dorsal 126 del equipo Zahor, y el corredor del equipo Caja Rural, Roland Leclerc, dorsal 26. Y atención, porque a ese era el momento oportuno que pensaban todos los participantes, que se iba o que se debía de romper la carrera para favorecer a los hombres escaladores en perjuicio de Sean Kelly, que es un perfecto escalador de media montaña. Mientras tanto, estos 2 hombres, Ocaña y Leclerc, que habían dejado al resto de compañeros, pasarían bajo la pancarta del Alto de Navacerrada por ese orden. Primero el corredor del Zahor, Ocaña, y a continuación Roland Leclerc. 28 segundos de ventaja sobre Mariano Sánchez y Carlos Hernández. Vicente Belda, que es atrapado ya por el gran paquete, en el que ya se ven también a Fabio Parra, Álvaro Pino, Federico Echave, mientras que los 2 escapados se lanzaban vertiginosos hacia la meta, instalada 25 kilómetros después.
Ataque de Laudelino Cubino, al que rápidamente responde Sean Kelly. Detrás de él, como no, Anselmo Fuerte, Raymond Dietzen. Y vean cómo han pasado a Mikel Indurain. Fabio Parra se une ahora al pelotón de los elegidos. Nuevo ataque contra Sean Kelly, en esta oportunidad por mediación del líder, Anselmo Fuerte. Pero de nuevo el irlandés, que no solo se pone a su rueda, sino que le dice: aquí te espero. Otro ataque de Anselmo Fuerte y vean la respuesta adecuada de Sean Kelly. Y Fabio Parra, Raymond Dietzen, que también están en las primeras posiciones, cómo no. Una nueva oportunidad en la que Anselmo intenta marcharse. Y de nuevo Sean Kelly, que dice que no le deja. Los dos intercalados ahí con relación a los demás hombres importantes de la general, mirando hacia atrás, imaginamos que sin ira, a ver si habían abierto hueco o no, y podían conseguir algunos segundos de ventaja para la contrarreloj de mañana. Duras rampas, la del puerto de Navacerrada, aunque dulcificadas por el perfecto asfalto. El pelotón principal evidentemente había quedado ya totalmente roto y solamente estaban en él los mejores, los más fuertes. Álvaro Pino, hemos visto también al Volcán de Baracaldo, también Raymond Dietzen con su típica gorra, Sean Kelly, como no. Martin Early apareció por ahí. Laudelino Cubino y Robert Miller. Y nuevo intento para dejar a Kelly de Anselmo Fuerte, pero el 31, que es el dorsal de Kelly, se pegó a la rueda del dorsal 12 Anselmo Fuerte y no hubo manera. Fabio Parra había conseguido unos metros de ventaja con respecto a estos hombres y les aventajó aproximadamente en 15 segundos por la línea de llegada del Alto de Navacerrada. Parra, junto con Recio y Bótolo, cedió con respecto a Ocaña 49 segundos. Y aquí están los dos hombres que continuaban el descenso hasta la línea de meta. Ángel Ocaña mirando hacia atrás y Sean Kelly, que es ahora el que dice: me voy. Le responde Robert Miller, también Anselmo Fuerte y Raymond Dietzen. Y había que colaborar entre los BH y los CAS, puesto que hubo un momento en el que Fabio Parra, el corredor colombiano del Kelme, llegó a tener más de la desventaja, que eran exactamente de 56 segundos, con Anselmo Fuerte de ventaja a su favor, y hubo algunos instantes en los que fue el nuevo líder de esta Vuelta Ciclista a España. Pero como quiera que BH defendía sus intereses, pues tuvo que en esta oportunidad colaborar con Sean Kelly para dar caza a el corredor Fabio Parra, que ya intentó en Cerler obtener unos segundos de ventaja con respecto a Kelly y compañía, y que hoy lo ha vuelto a intentar. Pero no pudo ser. El trabajo del CAS y el trabajo del BH dieron al traste con las ilusiones de Fabio Parra, que solo contó en ese mini pelotón con su compañero Pepe Recio. Y mientras tanto, Kelly y Fuerte y Kelly ya habían dado alcance. Aquí está el dorsal 41, Fabio Parra, y se va a disputar un extrañísimo sprint. Lo inician estos dos hombres, se para Leclerc, se marcha Ángel Ocaña, y detrás vean cómo el mini pelotón de elegidos casi está a punto de dar alcance a Ángel Ocaña, que definitivamente se impuso a Dietzen, Bram Baban, Martin Early, Kelly, Fuerte, Martínez, y así hasta un mini pelotón formado por 22 unidades, entre los que estaban, como no, Laudelino, Parra, también Recio, Pino y Robert Miller, también Caritú.
el pelotón principal llegó a 1:38 y después, por ejemplo, Pello Ruiz Cabestein y Eduardo Chozas se dieron 2 minutos 4 segundos. El mismo tiempo que Lucho Herrera, que apareció ahí en sus imágenes. El vencedor, primer triunfo para el granadino Ángel Ocaña, que se lo dedica a su madre, que hace 2 días sufrió una operación. Y el líder, Anselmo Fuerte, junto a Tilano Monterrubio y el secretario de Estado para el Deporte, también el presidente de la Federación Española de Ciclismo. Vamos con las clasificaciones. La de la etapa, primero Ángel Ocaña, 3 horas 56 minutos 56 segundos, mismo tiempo para Raymond Dietzen y también para el belga del Fahor, Benny Van Braven. En los sprints especiales, primera posición para Manolo Carrera con 20 puntos. Sean Kelly continúa en segundo lugar con 15, mientras que Martínez Oliver es tercero con 14 puntos. En las metas volantes, Miguel Ángel Iglesias, un día más, primer clasificado, 19 puntos, 4 más que el segundo, Sean Kelly, mientras que la tercera posición es para Manolo Carrera con 11. En la regularidad, como no, Sean Kelly continúa en primera posición, merced al quinto puesto obtenido el día de hoy con 211 puntos. Matthew Hermans en segundo con 141 y tercero Van Braven con 124. Por equipos, BH, 250 horas 5 minutos 18 segundos es el primero, con 9 minutos 35 de ventaja sobre Teca, y tercero es el CAS a 28 minutos 35 segundos. Ha desbancado de esta posición Al Reynolds. En la montaña, Álvaro Pino ya convertido en el rey de la montaña, definitivamente, 97 puntos. Segundo, Anselmo Fuerte con 61 y tercero, Fabio Parra con 54. La clasificación general no ha sufrido ninguna variación con respecto al día de ayer. Anselmo Fuerte totaliza 79 horas 26 minutos 59 segundos. Sean Kelly continúa a 21 segundos, Dietzen es tercero a 52, Cubino cuarto a 54 y quinto Fabio Parra a 56 segundos. Mañana 20ª etapa, contrarreloj individual, Las Rozas Villalba, 30 kilómetros, donde Sean Kelly tiene puestas todas las esperanzas para vencer en esta Vuelta Ciclista a España. La lógica dice que va a ganar, pero Fuerte de momento es el líder, cuenta con 21 segundos de ventaja y lleva el maillot amarillo.